En el año 1492, Colón se topa con un continente desconocido. Durante los años venideros se conquistarán estos nuevos territorios y pasarán a formar parte de la monarquía hispánica. Sin embargo, los acontecimientos habían adelantado a la tecnología de la época. ¿Cómo unir estos nuevos territorios con la España peninsular? ¿Cómo vencer al implacable océano Atlántico? La solución no sería otra que la de un nuevo barco, el galeón. Este navío aparece en el siglo XVI y se extiende durante todo el siglo XVII. El galeón es un barco de guerra, pero al mismo tiempo tiene una gran capacidad de carga, lo que lo hace idóneo para la doble misión que le acontecía, la militar y la comercial. La corona encargaba la construcción de navíos y los pagaba dependiendo de su tonelaje, el cual solía ser de 500 toneladas, aunque los últimos galeones en producirse triplicarían esta cifra. En otras ocasiones la corona encargaba o alquilaba barcos privados y los preparaba para su uso militar. Es por ello que había una legislación sobre la forma de fabricación y estructura de los barcos mercantes, para que estos pudiesen tener un uso militar si así se requería en el futuro. A partir del siglo XVII, concretamente entre el 1607 y el 1618, se estableció un debate para construir el tamaño idóneo de los grandes galeones, el cual cristalizó en una normativa que se hizo vigente ese último año. El tamaño de los galeones era necesario por un motivo. Los barcos principales que escoltaban a las flotas, es decir, la nave almiranta y la capitana, tenían la misión de transportar el tesoro del rey, funcionarios de la corona y las armas y soldados de la carrera de Indias. En 1666 apareció una nueva medida ideal, de 500 y 700 toneladas, y en 1679 una de 800. De todos los tratados de la época sobre el tamaño del galeón ideal, cabe destacar la lista de 6 tamaños de galeones de garrote, aunque no es muy de fiar y su lista no llegó a sobrepasar la teoría. Los galeones se construían de forma privada a través de contratos entre Estado y particular. Era difícil conseguir un contrato de construcción para el gobierno, especialmente durante la segunda mitad del siglo XVII, por problemas económicos. Y es por ello que aunque la corona solía tardar casi 20 años en terminar de pagar el barco, la competencia entre constructores de galeones era enorme para hacerse con un contrato de construcción. Los principales astilleros se encontraban en la costa cantábrica, por una serie de motivos: la abundancia de madera, cercanía a los recursos comerciales del norte de Europa y la cercanía a las industrias metalúrgicas cántabras. El precio del galeón varía dependiendo de su tonelaje. Cada tonelada se pagaba 46 ducados. Cada ducado son 3,6 gramos de oro de 24 quilates. Teniendo en cuenta que los últimos galeones rondaban las 1200 toneladas, tenemos una cifra de casi 200 kilogramos de oro por galeón, un precio nada barato, sobre todo si tenemos en cuenta que los buques que hacían la carrera de India difícilmente duraban más de 10 años en servicio. El pago se haría en 3 partes: un 25% para empezar, para conseguir el material necesario, otro 25% cuando el casco estaba construido y el 50% restante cuando la nave estaba totalmente construida. Las medidas eran ideadas por el constructor y aprobadas por el Consejo de Indias. Una vez construido el buque, era evaluado por unos expertos que valoraban a través de un informe que la nave se ajustaba a la legislación vigente y no había ningún problema o error en la construcción. Para mover los barcos del astillero al mar, hacían falta cerca de 100 bueyes por navío, en el caso de los de 1200 toneladas. Una vez botada la nave, la construcción no finaliza, dado que el último paso de construcción se lleva a cabo con la nave en puerto, donde se completan las cubiertas y los compartimentos interiores. La artillería para armar los galeones solía proceder de la fábrica de Liérganes, en Santander. La construcción de los galeones se solía realizar en serie, es decir, no se construían individualmente, sino por escuadras, normalmente en tiradas de 2, capitana y almiranta, y pudiendo incrementarse a 5 o 6 de menor tamaño. Aunque el procedimiento de construcción debía dar barcos totalmente iguales, eso era imposible debido a un factor: la quilla, la columna vertebral del barco. Esta solía rondar los 60 codos, es decir, entre 35 y 40 metros, y al depender del tronco de un árbol, pues no eran iguales en longitud. Pero a distancia era imposible, incluso por expertos, saber qué barco era cuál, por lo que para diferenciarlo estaban las imágenes de la popa y las banderas.
El nombre del santo o entidad que se le daba al barco influía en su jerarquía, por ejemplo, el San José y el San Joaquín. El más importante sería el primero, dado que es el padre de Jesucristo, mientras que el segundo es el padre de la Virgen. Y como no, el más claro exponente de esto sería el mayor navío jamás construido, el cual recibió el nombre de Santísima Trinidad, referencia al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la mayor entidad dentro del catolicismo. La decoración de los galeones españoles durante el siglo XVI se constituía en un león rampante dorado. En el siglo XVII la Francia de Luis XIV destacaría por sus decoradas estatuas, pero los españoles no seguirían las tendencias francesas, aunque había unos más decorados que otros. Por ejemplo, el San José y el San Joaquín estaban más ricamente decorados que otros galeones contemporáneos a estos. El suministro de pertrechos como el alquitrán, municiones o los mástiles solía correr a cuenta de los holandeses. Esto era un problema si tenemos en cuenta que España y Holanda estuvieron en guerra 80 años, lo cual hacía que aumentase el precio para adquirir estos pertrechos, y un ejemplo de la incapacidad de la corona hispánica de prescindir de intermediarios en algo tan importante para su subsistencia como era el campo marítimo, aunque durante la segunda mitad del siglo XVII las relaciones entre Holanda y España fueron buenas, unión necesaria para hacer frente al imperialismo de Luis XIV. Los pertrechos para dos grandes galeones como el San José y el San Joaquín costaban 47.000 florines en moneda de Ámsterdam, y al cambio 208 reales en plata nueva. Para finalizar el procedimiento había que llevar el galeón desde la costa cantábrica a la bahía de Cádiz. Para ello se enrolaban marineros de los puertos cercanos. Un gran galeón necesitaba una tripulación de 500 hombres, sin contar mandos, ni artilleros, ni infantería de marina, funcionarios, etc. 500 hombres únicamente para poder hacer que la nave navegase. Este viaje solía durar un par de semanas. Una vez en Cádiz, la corona asignaba a la tripulación, mandos y funcionarios a través de la casa de contratación, ubicada en Sevilla y posteriormente en Cádiz. Y con este último paso ya tendríamos el galeón totalmente terminado y preparado para realizar la carrera de Indias. Y no olvides el me gusta, compartir y suscribirte si no lo estás, y nos vemos en el próximo vídeo.